Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de química. En esta oportunidad vamos a conversar con respecto a los contenidos del examen. Ya, la idea del examen es que ustedes puedan reforzar solamente aquellos temas que les van a servir para la transición a tercero y cuarto medio y para los que quieran dar la prueba de transición universitaria, ya la famosa nueva PTU. Entonces, en el aula están todas las unidades separadas por un número y un título. Y también cada clase está especificada según el número de la clase, con un título y el material disponible según corresponde. Entonces, la unidad 0 era una unidad de nivelación y el pensamiento científico siempre va incluido de forma explícita en las preguntas, entonces no hay nada específico que preguntar acá. Los modelos atómicos es materia de cursos pasados, por eso era una unidad de nivelación, entonces no se va a evaluar. De la unidad 1, que es la teoría mecano-cuántica, solamente vamos a evaluar la clase número 3, titulada Sistema Periódico. Si ustedes ven, tienen un video disponible para esta clase y también hay una presentación. De la presentación, lo más importante es esto. Ya, este es el resumen de lo que aparece en esta clase. ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber que existe un sistema periódico que puede ordenar a los elementos en filas y columnas. Las filas se llaman periodos y las columnas se llaman grupos. Aquí está mal escrito y en el video también lo digo. De los grupos y los periodos, lo más importante es saber las características de los grupos y los periodos. ¿Qué información me entrega un grupo y un periodo? Con respecto a las clasificaciones, es simplemente conocer que según la configuración electrónica hay 3 tipos de grupo: representativo, transición o transición interna, y que las propiedades eléctricas también pueden separarlo en metales, no metales y metaloides. Nada más que eso. Si ustedes pueden estudiar las diapositivas, se van a dar cuenta que es una fusión de todos los contenidos de esta unidad y por eso esta es la clase más importante. Entonces, eh, acá tenemos que las filas de la tabla periódica, que son los periodos, me entregan la información con respecto al último nivel de energía. Los grupos tienen nombres, ustedes solamente tienen que conocer los nombres de los grupos que están con la flecha, y que la información que me entrega son los electrones de valencia. ¿Sí? Los electrones de valencia ubicados en el último nivel de energía. Si clasificáramos a los elementos según la configuración electrónica, tenemos el bloque A y el bloque B, que sería esto que está acá. El bloque A son las dos columnas de la tabla periódica y el bloque B, que son el bloque base. Esta S, D y P son los orbitales donde están ubicados los electrones de estos elementos. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, soy un elemento que está ubicado en el periodo 1, o sea, primer periodo, y el grupo 3, ¿qué elemento soy? No hay nada acá. ¿Sí? Entonces, ustedes tendrían que decir, en el primer periodo no hay ningún elemento. Solamente ese tipo de preguntas porque tienen que conocer que el periodo 1 solamente se compone de el helio y del hidrógeno. ¿Qué otro tipo de preguntas se pueden hacer con respecto a esto? Por ejemplo, si yo pertenezco al bloque B, ¿qué tipo de elemento soy? ¿Representativo o de transición? Entonces ustedes dicen transición porque estoy ubicado en el bloque B. Ahí está la B. ¿Y qué tipo de orbital tiene este bloque? Orbitales tipo D. ¿Sí? Si yo soy del bloque que está en la parte final de la tabla periódica con orbitales F, ¿cómo me llamo? Se llaman transición interna. Ese es el tipo de ejercicio. Y si quisiéramos unir toda la información, acá está lo más importante, que es a partir de una configuración electrónica, yo puedo obtener información de dónde está ubicado este elemento. Por ejemplo, puedo tener el número más grande que aparece en la configuración electrónica, me da el nivel de energía, que es el periodo, o sea, yo estoy ubicada en el periodo 2. Los electrones de valencia, que son los exponentes, me muestran el grupo,
coincide el grupo con los electrones de valencia. Si yo estoy en el orbital S, ¿qué tipo de bloque represento? Son los representativos o transición. Y obviamente toda esta información la recaudo solamente de la capa de valencia, que es el último nivel de energía que están ocupando los electrones. Según las propiedades eléctricas, súper fácil, solamente tienen que saber lo siguiente, que de los no metales, estos 3 puntos son importantes. ¿Sí? Nada más. 3 puntos. Y el más importante es el último, características. Con respecto a las características de los no metales, tenemos la misma idea, perdón, de los metales. 4 puntos importantes, el último siempre es el más relevante. Y de los metaloides simplemente que son elementos que tienen propiedades intermedias. Y todo eso se resume en esta tabla periódica. Lo que está en color amarillito o pálido, como color, es un amarillo pálido, ¿cierto? Son los metales. Todo lo que está en rojo son los no metales. Y este bloque de un color mucho más pálido son los metaloides. Obviamente los gases nobles no caen en estas clasificaciones y tienen su grupo especial. Son gases nobles. El grupo de los lantánidos, que es el que está acá abajo, no lo vamos a trabajar porque son grupos que no nos corresponden estudiar. Entonces, si yo te pregunto, pregunta de examen, si yo estoy ubicada en el grupo 8, ¿qué tipo de elemento soy? Gas noble. Si yo estoy ubicada en el grupo 7, ¿qué tipo de elemento es más probable que yo sea? ¿Metal, no metal o metaloide? No metal, porque sí o sí los no metales están en el grupo 7. En cambio, si yo les pregunto por el grupo 14, cosa que no va a pasar, fíjense que en este grupo tenemos no metales, metaloides y no metales, entonces no hay una tendencia. Pero sí en el grupo 2, todos son metales. Entonces, si yo soy magnesio que pertenezco al grupo 2, ¿qué clasificación tengo? ¿Soy metal o no metal? Soy un metal. Ese es el tipo de pregunta que ustedes van a tener en el examen. ¿Qué otra cosa vamos a preguntar? Aparte del sistema periódico, vamos a preguntar con respecto a la unidad de estequiometría, que es lo que vimos este semestre, que es la unidad número 3. En la unidad número 3, que es estequiometría, no vamos a preguntar nada del enlace químico porque va implícito en los cálculos estequiométricos, ya que en un cálculo estequiométrico nosotros estamos asumiendo que hay reacciones que están ocurriendo, y si ocurre una reacción es porque estoy pasando de reactivos a productos y eso implica formación y, o sea, rompimiento y formación de enlaces. Entonces es implícito. Exclusivamente clase 5, va a haber un ejercicio de estequiometría y ustedes pueden ingresar a la clase, también hay un video donde explico los pasos para resolver ejercicios estequiométricos. Solamente un ejercicio de estequiometría va a salir. Ojalá puedan seguir los mismos pasos, si no, ustedes ya tienen establecido estos pasos, genial. Pero el desarrollo va a ir sí o sí. Y para esto obviamente tienen un video disponible y yo les recomiendo que puedan revisar esta guía de ejercitación, simplemente para que tengan más ejercicios que resolver. Lo único que voy a preguntar es un ejercicio de estequiometría, no conceptos ni nada adicional. Y con respecto a lo último que hemos visto, que es química orgánica, también muy relevante para los contenidos que tienen que ver, eh, para tercero medio y PTU, como les había dicho, esto es el video de química orgánica que tienen disponible y también tienen disponible la presentación en modo PDF. De acá hay que saber solamente los 4 ejes de la clase, que sería formas del carbono, que ustedes incluso averiguaron sobre una de ellas, características del carbono, propiedades de los compuestos orgánicos y moléculas orgánicas. Entonces, el carbono puede ser grafito, diamante o fureleno, que es la tarea que tuvieron que hacer. Esta es la tarea. Características del átomo de carbono, estas son importantes, que se las voy a
remarcar que sí o sí se preguntan, que sería esta, que es capaz de formar diferentes tipos de enlaces y que son capaces de hibridar orbitales. En clase dijimos que el concepto de hibridación solamente lo íbamos a mencionar como un concepto, no íbamos a explicar específicamente todo lo que implica. ¿Ya? Eso con respecto a química orgánica. Características de los compuestos orgánicos. Acá no se estudia en la tabla completa, simplemente tienen que conocer los criterios. Por ejemplo, que los compuestos orgánicos vienen de fuentes orgánicas, que los compuestos orgánicos forman principalmente átomos de carbono e hidrógeno, que todos presentan enlace covalente, que sus temperaturas para derretirse y para pasar a estado gaseoso son muy bajitas y que son malos conductores eléctricos y también térmicos. Nada más, la parte azul la olvidan. Y con respecto a los ejemplos, estos 4 nombres. Saber que hay proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos que son moléculas orgánicas que están presentes en los seres vivos. ¿Cuál es el tipo de pregunta con respecto a esto? Son preguntas no explícitas, sino, por ejemplo, voy caminando por el bosque, me encuentro con una planta que me llama la atención. Si yo pudiera hacer... Entonces, recuerden que este es un ejemplo de cómo le podría preguntar a la prueba. Si yo voy caminando, me encuentro con una planta que me llama la atención y yo quisiera hacer un zoom a la hoja, ¿qué tipo de moléculas encontraría? Entonces, la respuesta serían proteínas, carbohidratos, lípidos o ácidos nucleicos, porque estamos hablando de un ser vivo que sí o sí tiene este tipo de moléculas orgánicas. O sea, no es una pregunta explícita, ¿sí? No es que yo les voy a preguntar explícitamente cuáles son las 4 biomoléculas que existen, sino que son situaciones donde ustedes van a tener que aplicar esto, ¿sí? De química orgánica, además vamos a sumar 2 cositas simplemente que tienen que ver con lo último que vimos, y eso es clasificaciones. Lo único que tienen que conocer son la clase número 10, que está fusionada a la clase 11, y que acá tenemos a las moléculas orgánicas clasificadas, y lo único que tienen que conocer es la clasificación de los hidrocarburos, ¿sí? Y este mapa conceptual. Los 2 mapas conceptuales son importantes. Los compuestos orgánicos pueden formar ciclos y o no formar ciclos, y si no forman ciclos, pueden tener enlaces simples, triples, ser lineales o ramificados. Y si son cíclicos, pueden tener solo carbono e hidrógeno o también pueden tener otros elementos. Entonces, si yo les pongo, ejemplo, una molécula, cualquier ciclo, ¿cierto? Asumiendo que cada punto es un carbono y un hidrógeno, ¿sí? Disculpen, me cuesta un poquito dibujar con este mouse. Sí, y yo le pongo, por ejemplo, solamente esto, ustedes podrían decir que es un ciclo formado solamente por carbono e hidrógeno y que hay solamente enlace simple, nada más que eso. Entonces sería un alicíclico. O más fácil, si yo les pongo una cadena de carbonos, ni siquiera con hidrógeno, solamente 3 carbonos, ustedes podrían decir que es saturado porque no tiene enlace simple y que es lineal porque no se escapa de una línea recta. Nada más que eso. Van a haber 4 o 5 preguntas con respecto a este tema. O sea, una molécula que ustedes tendrían que clasificarla en alguno de estos 2 grupos. Sin ciclos, con ciclos. ¿Sí? Y la otra pregunta es más bien conceptual con respecto a los hidrocarburos, que sería esto. Y de los hidrocarburos no vamos a considerar esta clasificación, solamente los alifáticos, que pueden ser alcanos de enlaces simples, alquenos de enlaces dobles y alquinos de enlace triple. ¿Qué tienen que saber de esto? Olvídense de esta parte para que no se confundan. Quédense con lo que viene después en la diapositiva, que sería acá. De los alcanos tienen que saber 3 cosas. Forman enlaces simples, si yo los quiero nombrar, se
la terminación que ocupo es ano, tienen la siguiente fórmula, la fórmula la pueden tener anotadita, yo no tengo problema con eso, y pueden ser lineales, pueden tener cadenas ramificadas o pueden formar ciclos. Tipo de pregunta, si yo te pongo una estructura como esta, sin nombre obviamente porque no vamos a ver nombre, tú me tendrías que decir, ¿es un alcano, es un alqueno o es un alquino? Y como cumple con tener enlaces simples, y si cumple con esta regla, o sea, si yo cuento la cantidad de carbonos que hay acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? Tengo 5 carbonos. ¿Y cuántos los hidrógenos? Tengo 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Debería coincidir con la fórmula. La fórmula me dice, si tú tienes 5 carbonos, deberías tener 2 por 5, 10, más 2 hidrógenos, 12. O sea, es un alcano. O más fácil, si solamente tiene enlaces simples, ya podrían clasificarlo como alcano, a menos que yo pida específicamente que lo corroboren con la fórmula, que probablemente de eso haya un solo tipo de ejercicio. Con los alcanos, la nomenclatura no va a ser evaluada, y de los alquenos la misma idea. De los alquenos saber que tienen al menos un enlace doble, se terminan en eno, los nombres, tienen una fórmula, pueden ser lineales, pueden ser cíclicos o pueden ser ramificados. Y de los alquinos la misma idea, pueden que tienen un enlace triple, la terminación en ino, tienen una familia que tiene esa fórmula general y que pueden ser lineales ramificados, y acá no forman ciclos, porque si se fijan no está en la imagen de ciclo. Y nada más. Entonces, si yo, ustedes van a tener disponible, vamos a poner en pausa esto, ustedes van a tener disponible el temario con toda la información. Entonces, primera unidad, solamente la clase 3, solamente el sistema periódico. De la clase de estequiometría, solamente un cálculo. De hecho, aquí se los podría poner un solo cálculo estequiométrico. Un ejercicio, para que sepan, ¿sí? Un ejercicio de cálculo estequiométrico. De química orgánica, las formas del carbono, características del carbono, ejemplo de características de las moléculas. Ejemplo, acuérdense que eran ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos y proteínas, y las características de la molécula orgánica que eran solamente el cuadro color verde, ¿cierto? El cuadro color verde de esa diapositiva. Y la clasificación de compuestos orgánicos, según la estructura, si forman o no forman ciclos, y de los hidrocarburos, los 3 tipos de hidrocarburos que existen. Y eso sería conocer las características generales de los alcanos, de los alquenos y de los alquinos. Por favor, chicos, no van a nombrar ni tampoco van a dibujar nada, solamente reconocer. Y así que no se compliquen por esa parte. Cualquier duda que tengan con respecto a los contenidos, me avisan con tiempo para yo explicarles específicamente qué voy a preguntar si es que todavía tienen dudas, porque la idea es que en este examen les pueda ir bien. E insisto, las preguntas no son específicas, el tipo de preguntas que vamos a hacer son de aplicación. El ejemplo de si yo voy por la calle, me encuentro con una planta, ¿qué características va a tener esa planta? Va a estar formada de carbono, y ese carbono, ¿en qué grupo de la tabla periódica se encuentra? ¿O qué características puedo decir del carbono? Decir que tiene 4 electrones de valencia, que puede formar enlaces simples, dobles y triples, y que además hibrida orbitales. Con respecto al cálculo, aquí es el único punto donde hay un poquito más de dificultad, simplemente por el hecho de que involucra cálculos, ¿sí? Involucra matemática, y acá podría tener quizás problemas con la calculadora. Para que eso no pase, tienen que escribirme si todavía no saben ocupar la calculadora científica. Lamentablemente, si yo me equivoco en el primer paso, puedo dañar mi respuesta, y no es la idea. Y el sistema periódico ya lo conversamos, solamente ubicar el elemento y saber cómo se clasifica.
Espero que esté muy bien, mucho éxito, ánimo que nos queda poquito y nos vemos el día miércoles en clase.